En A Media Sesión, la tertulia económica. Tertulia económica que comienza cuando pasan 38 minutos de las 12 del mediodía. Hoy, en jornada festiva, nos acompañan Teresa Mera, profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Feliz Día de la Hispanidad. Nada, a ti y a todos los oyentes. Igualmente. Y Luis Garbía, profesor de ICADE Business School. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros, Ángeles, Teresa, y feliz Día de la Hispanidad. Pues y eso que nos ha tocado trabajar, y fíjate el humor que tenemos, que no nos importa nada. Bueno, pues vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo. Esta mañana leía en un periódico económico lo que se espera del Producto Interior Bruto, de cómo va a evolucionar nuestra economía en el último trimestre del ejercicio. Sabemos lo que pasó en el primero, una caída del 5,2%, en el segundo una contracción de casi el 18%. Ahora se habla de un posible crecimiento del 13% en el tercer trimestre, según la previsión anunciada la semana pasada por Nadia Calviño, la vicepresidenta de Asuntos Económicos. Pero también se dice que en el conjunto del año nuestra economía se va a contraer un 11,2%. Eso significaría, haciendo los cálculos, que en el cuarto solamente veríamos un crecimiento del 1,1% o el 1,4%. En esa horquilla se mueven. Un crecimiento muy débil, ¿no?, en función de lo que habíamos pensado que sería la recuperación. Teresa, empiezo contigo. ¿Qué te parecen a ti esas cifras y cómo lo ves? Parece que va a haber mucha diferencia entre el tercer y cuarto trimestre, ¿no? Sí, pero yo la sensación que tengo es que va a haber todavía más si esto continúa, porque ya no solo es el tema del coronavirus, que efectivamente está afectando a la economía, sino de las medidas que el gobierno está imponiendo, entre ellas a la Comunidad de Madrid y no a otro tipo de comunidades, ¿no? De hecho, hay muchas empresas que han cerrado, literalmente han echado el cierre, ni ERTES ni nada, han cerrado, han despedido, y por lo tanto la tasa de paro, que la previsión que decía Nadia Calviño es que a lo mejor acabábamos el año con un 17%, porque hasta ahora solo se llevaba aproximadamente, según datos del INE, a final del segundo trimestre un 15%, yo creo que va a ser más elevado. Tenemos que recordar que en el año 2008, con la crisis financiera, acabamos en cerca de un 24% de tasa de paro. Entonces, esta crisis, que evidentemente a nivel económico y en determinados sectores ha hecho mucho daño, yo no creo que quedemos en un 17%, como dicen. Yo creo que va a ser bastante más elevado, con lo cual la repercusión va a ser muy negativa. Pienso yo, muy negativa para la economía. ¿Tú también piensas, Luis, que vamos a ese escenario sombrío? Porque, claro, con una tasa de paro del 24%, si llegáramos, vamos a un empobrecimiento general bestial. Es muy triste la situación a la que nos estamos enfrentando, y hay varios niveles de complejidad en esto, porque al final el gobierno, tengo la sensación de que está haciendo trampas a conciencia. Me voy a unas matemáticas básicas. Si desde 100 caemos un 100%, hemos caído a 0. Si desde 0 recuperamos el 100%, seguimos en 0. O sea, esa es una primera idea que hay que entender. Si bajamos un 17,8 más un 5,2 y luego recuperamos un 13,5, no es el mejor dato de la subida del paro de la historia. Y estoy mezclando temas, pero yo creo que los oyentes me entenderán perfectamente por dónde voy. Por un lado, hay unas trampas básicas con las matemáticas. Luego, por otro lado, el gobierno expresa de sus propias falsas estimaciones. Empezamos el año antes del coronavirus diciendo que íbamos a subir un 1,8% cuando llevábamos 30.000 millones de euros de déficit y anunciados otros 5.000 millones de déficit. Ya queda el tiempo antes del coronavirus lejos en la memoria, pero acordaros de que había subido el sueldo de los funcionarios un 2% y las pensiones un 1%. O sea, ya íbamos en unas estimaciones que eran no optimistas, sino suicidas. O sea, en ese sentido, dijo cuando anunció la caída del 17,8 que íbamos a recuperar el tercer trimestre un 13,5%. Es totalmente
absurdo, pero es que está diciendo que para el año que viene, Nadia Calviño, con los fondos europeos vamos a tener una recuperación del 9,8%. Hemos caído mucho. Habiendo caído mucho, recuperar un 9,8% puede ser hasta razonable, pero cuidado porque se nos van a juntar los rebrotes. Y luego lo de la ayuda europea, ahora lo veremos durante la tertulia, pero cada vez me suena más a lo de bienvenido Mr. Marshall, y si tenemos rebrotes y si por lo que sea la ayuda europea no llega como estamos esperando, durante 2021 vamos a llegar a junio de 2021 añorando el 2020. Madre mía. Lo cual es duro. Disculparme por ser así, pero el primer paso es saber que tenemos la enfermedad. Y una vez que sabemos que tenemos la enfermedad, podemos empezar a pensar en los tratamientos. Pero me da la sensación de que muchos todavía no son del todo conscientes de hasta qué punto es gravísima la situación que está atravesando España en este momento. El Gobierno va a enviar previsiblemente el jueves, lo hará además en el plazo previsto, a la Comisión Europea el plan presupuestario para ese 2021 que se presenta tan negro. Lo hace junto al nuevo cuadro macroeconómico. Bueno, pues ahí presenta todas las medidas que se integran en el plan de recuperación, transformación y resiliencia hasta 2026. Vamos a ver, ¿vosotros creéis que ese plan va a salir adelante sin problemas o es un plan que no contempla ese escenario en el que vosotros os estáis moviendo? Teresa. A ver, yo soy un poco escéptica como la Unión Europea aquí. Ha habido unas declaraciones de la Comisión Europea en las que han dicho que están muy preocupados por las ayudas que van a dar a España. Ya no son, digamos, los países del norte, sino es toda la propia Unión Europea, hasta el punto de que han dicho, y eso sí es literal, de que no quieren otro plan E como el de Zapatero, ¿vale? Que fue para hacer rotondas y hacer parques. Yo creo que eso está bastante claro. Entonces, de momento lo que ha presentado el Gobierno es una declaración de intenciones en donde quiere gastar que el 37% en la agenda verde, el 33% en digitalización, ya un 70% y que el resto, bueno, pues para la cohesión territorial y para la igualdad de género. Eso sobre el papel está muy bien, pero lo que ha dicho la Unión Europea es que tienen que decirse temas concretos. Pero fíjate que no solo hemos ido al tema de la Unión Europea, el propio Borrell, ¿vale? Y ha dicho que España tiene que decir en qué va a invertir. Si no, las ayudas va a ser un poco difícil que nos las den. De todas maneras, hay que tener en cuenta que casi hasta finalizar el primer trimestre no van a llegar esas ayudas. Ayudas que en este caso Pedro Sánchez ya ha incluido en los presupuestos como si ya lo tuviéramos, como si fuera ya dinero y fondos en efectivo que tenemos. Entonces, yo creo que es más una declaración de intenciones que se pueden manifestar o que se pueden plasmar si aprietan un poquito los tornillos en algún tipo de proyecto, en algún tipo de inversión que realmente genere pues puestos de trabajo, modernización de la economía, reformas estructurales. Pero si me permites, Ángeles, sí, yo creo dime. que las reformas estructurales, este Gobierno, lo mismo que casi todos, por no decir todos, ¿no?, les es muy difícil hacer, porque pensar que una reforma estructural es un cambio de lo que son las estructuras productivas y a corto plazo siempre supone que se dispara la tasa de paro. El miedo que yo creo que tiene este Gobierno es que esto se le pueda volver en contra, que se haga una moción de censura y que no salga. Entonces, bueno, yo creo que quiere contentar a la población para seguir manteniéndose. Madre mía, pues tal y como estamos la población, mira que es difícil, ahora tenernos contentos. Sí. Es que no tenemos ningún motivo. Ningún incentivo, no. Exacto, ninguno. Ninguno. Pero Luis, vamos, yo creo que es lo que piensan. Sí. Luis, ¿tú cómo lo ves? A ver, si no llegaran las ayudas, o sea, imagínate que se nos recortan las ayudas. Bueno, ya me estoy poniendo yo también de un agorero. No, a ver, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que estaba comentando Teresa y voy a empezar por el final, por las reformas estructurales y cogiendo tu pregunta, Ángeles, de qué pasa si no llegan las ayudas. Esto es un circo de 3 pistas. Bueno, de 3, hay más pistas en el circo, pero vamos a visualizarlo como un circo de 3 pistas. Por un lado está el Banco Central Europeo y las ayudas que están en curso, o que ya están en curso, los programas europeos que están acordados. Por otro lado está la Comisión Europea discutiendo sobre la foto de España, si tiene una foto real o no, que yo creo que, y el Spiegel ha sacado este fin de semana diciendo ese titular de si España es un país fallido, en la Unión Europea probablemente conozcan mejor cómo está España
que los votantes de cualquiera de los 5 partidos españoles. Y la tercera pista del circo es el Congreso. ¿Habrá consenso o no habrá consenso? Yo creo que en la pista 2, en la Unión Europea, miran a la pista 3 del circo y dicen, ¿cómo esta gente va a ser capaz de llegar a un consenso si, como bien decía al principio Teresa, no son capaces de organizarse ni en Madrid? O sea, ese es lo que está sucediendo ahora. Ahora, María Ángeles, contesto a tu pregunta y lo que yo creo que va a pasar. Los 140.000 millones de euros, que no son 140.000, sino son 140.000 en 6 años, de los cuales la mitad va a ser subvención y la otra mitad no. Y en los presupuestos de los cuales hablaba Teresa, Sánchez se ha metido en los 3 primeros años la parte que no es subvención, parece presuntamente en el PowerPoint que nos enseñaron el otro día. Dicho lo cual, ¿vamos a ser capaces de hacer las reformas estructurales? Sí que vamos a ser capaces, y respondo a las dos, o respondo a tu pregunta, Ángeles, y además añado a lo de Teresa, exactamente igual que Grecia en el año 2013 fue capaz de hacer las reformas estructurales. Y disculparme por ser tan sincero, pero al final la ayuda llegará, pero no en forma de los 140.000 millones, sino en forma de los 24.000 millones del MEDE, del programa de intervención que tiene Europa y además ya aprobado en Grecia, y tendrá que ver con la llegada de los famosos hombres de negro a España. O sea, que van a venir. Mira que y ojalá vengan, por favor, si es que ni nosotros somos capaces de ordenarnos. Ojalá vengan de negro, nos pongan a dieta, nos pongan a hacer un régimen y pongan un poquito de orden en este país, porque yo tengo la sensación de que nosotros mismos de momento no somos capaces de ordenarnos, al menos en Madrid, y parece que tampoco en Cataluña. Pues la verdad es que no somos capaces de... Yo no sé a vosotros, a mí desde luego en medio de esta situación que estamos viviendo, considero que la clase política está teniendo pues un comportamiento... O sea, no tiene ninguna cintura, ninguna altura política, porque al menos yo como ciudadana lo veo así. No estoy mirando por las dos partes, porque incluso a veces no sabemos ni lo que tenemos que hacer. En cuestión de horas cambias y nos piden unas veces por imposición y otras por recomendación el mismo comportamiento mientras ellos se pelean. Bueno, vamos a seguir hablando y de más previsiones sombrías. Por ejemplo, Funcas ha dicho que una posible acumulación de insolvencias de empresas podría generar pérdidas no solo de empleo, sino también a las entidades bancarias, que están sufriendo también lo suyo, por lo menos en bolsa, a precio completamente de derribo. ¿Vosotros creéis que es posible que haya riesgo sistémico en los bancos? A corto plazo esperemos que no. Quizá más es una declaración de intenciones que una realidad, esperemos que no. Pero efectivamente es un poco lo que te empecé diciendo. O sea, ha habido muchas empresas que han cerrado y eso significa que los créditos que tenían concedido por parte de entidades financieras difícilmente los van a devolver. ¿Vale? Tendrán que habrán entrado ya en concurso de acreedores y bueno, pues a lo mejor en un futuro pueden acabar cobrándolo. Es cierto que las dotaciones, las provisiones que han tenido que hacer las entidades financieras, es decir, lo que han tenido que apartar de beneficios para cubrir esos posibles insolvencias, y que todo el mundo me entienda, está cubierto en todas aquellas empresas que veían o que preveían que tuvieran un riesgo, pero no la totalidad. Evidentemente ha habido muchas empresas que han dado sorpresas en las que no se pensaban. Entonces yo creo que es más un deseo de que ojalá no, porque entonces esto se complicaría muchísimo más, que a lo mejor una realidad, ¿no? Pero bueno, esto va a depender, y por unirte un poco a lo que ha dicho Luisa antes, has dicho tú, a los hombres de negro. O sea, yo el miedo que tengo de toda esta situación es que, dada la situación tan difícil que tenemos y el hecho de que llegue la ayuda europea, que no se aplique a lo que la Unión Europea realmente, o a lo que en la Unión Europea hemos dicho, y que nos vengan sanciones, porque en eso hemos sido modélicos. Quiero decir, hemos tenido muchos ejemplos de muchas sanciones que hemos tenido que pagar y bueno, pues desgraciadamente eso sería un coste todavía mayor, ¿no? En la economía española.
Luis. Sí, yo, Ángeles, si me permites... Yo te permito casi todo. Pues a la pregunta de si hay riesgo sistémico en el sistema financiero no voy a responder porque yo creo que ya he metido demasiada leña en la tertulia. Dicho lo cual, me voy a quedar en dos ámbitos, en concreto en lo que estaba anunciando Funcas. Funcas, de lo que estaba hablando es de una gran realidad. Decían, creo que es en Spiderman, que un gran poder es una gran responsabilidad. Con la modificación de la ley concursal y con la figura de los ERTEs se ha invocado un gran poder, que es esconder debajo de la alfombra aquello que de momento está causando problemas para, cuando la casa vuelva a estar limpia, sacarlo de debajo de la alfombra. En ERTEs hay 728.000 personas, que si la situación no mejora, esas 728.000 personas pasarán a engrosar las listas del paro. Y con la modificación de la ley concursal que hicimos en mayo, lo que estuvimos comentando, o lo que se hizo en aquel momento fue, en lugar de los 2 meses que tiene una empresa para pedir un concurso de acreedores, se retrasó hasta final de año. Es decir, se flexibilizó la posible entrada en el concurso de acreedores. Eso es un gran poder. El problema es si en diciembre la gente no tiene futuro, pues en diciembre tendrán que suceder una avalancha de concursos de acreedores que no lo han pedido durante los meses anteriores, exactamente igual que la gente que esté en ERTE y no pueda volver a trabajar, tendrá que pasar a engrosar las listas del paro en empresas cerradas. O sea, al final la economía es un sistema, igual que el sistema financiero es un sistema, y si falla uno de los eslabones, pues o tenemos mucho cuidado o probablemente falle la cadena entera. Y ese es el momento en el que estamos ahora. Y ya tenemos muy poco tiempo. Mañana entra en vigor el decreto que regula el teletrabajo. Será voluntario para trabajador y para empresa, carácter reversible y requiere un acuerdo por escrito firmado. La pandemia nos ha hecho ganar terreno en este sentido. ¿Creéis que el tema del teletrabajo está ya aquí para quedarse, viene bien regulado? Tenemos un minutillo, chicos. Yo creo que hay cosas que todavía han dejado sin regular, o dicho de otra manera, que no lo han regulado excesivamente bien, ¿no? Como, bueno, pues los costes que va a suponer para las familias y los costes que va a suponer para la empresa, eso por un lado. Y luego, por otro lado, yo creo que en esta situación de pandemia, efectivamente, hay muchas empresas, por no decir todas, que están prácticamente teletrabajando, pero yo entiendo o creo que una vez que esto pase, hay determinadas empresas que el teletrabajo solo en determinados ámbitos sería factible, ¿no? En otros yo creo que sería necesaria la presencialidad. Por ejemplo, la educación, por no ir más lejos. Luis, nada, un apunte que nos vamos. Totalmente, la educación fundamental y menos regulación, menos impuestos, más sentido común y más cooperación. O sea, al final no tanto imponer cosas, sino desde el sentido común, desde el discernimiento, desde la educación, ser capaces de ver qué es lo mejor para nosotros mismos. Me ha encantado hablar con vosotros. Teresa Mera, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Luis Garbía, profesor de ICADE Business School. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día festivo. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Un abrazo para vosotros. Adiós.